Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 21 de julio del año 2024. Y antes de comenzar tengo que felicitar a mi hermana, Mercedes Núñez de Avilés, que me sustituye cada vez que yo tengo que ausentarme. Es mi única hermana, pero además es una persona con unas virtudes increíbles. Es una persona que por sus ideas no tranza. Ella ha sabido perder muchísimas cosas valiosas, pero no cede en sus principios, en sus ideas, como por ejemplo el de ser pro vida. Así es que, hermanita, un abrazo y sigue así, mantente así firme. En esta semana tenemos muchos temas, las reformas, todo lo que habló el presidente en la semana sobre las reformas, sobre la deuda, las designaciones o nombramientos. Tenemos también el atentado contra Trump, que fue la noticia del año. Y vamos a hablar de mi artículo de esta semana, que es sobre la recapitalización del Banco Central. En la entrevista, no se la pierdan, contamos con un joven brillante, experto en comunicaciones, el licenciado Felipe Vallejo. Él es consultor en comunicación y asuntos públicos. En lo inmediato, los titulares de muchas informaciones que acontecieron esta semana, a cargo de Ramón Núñez Fernández. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, declaró que el 16 de agosto presentará el proyecto de reforma constitucional que incluirá un transitorio para él no poder presentarse e instó a los legisladores a prepararse porque someterá muchas reformas y leyes. El presidente considera un logro importante la reducción de la relación deuda entre el Producto Interno Bruto, a pesar de que el monto nominal de la deuda pública se ha incrementado. Mediante un canal de WhatsApp, el presidente de la República, Luis Abinader, dio a conocer las primeras designaciones, entre ellas Andrés Bautista García como ministro administrativo de la presidencia y Sigmund Freud como ministro de Administración de Personal. El economista y conferencista Jonathan de Olio Puig considera las reformas fiscales siempre afectan a la clase media y favorece una mejoría en la calidad del gasto. El vocero de los senadores del PLD y aspirante a la Secretaría General, Iván Lorenzo, en relación a la rueda de prensa de un grupo de dirigentes que favorecen el anuncio de que Danilo Medina Sánchez no se repostulará, consideró esos temas deben ser tratados en los organismos del partido. En el acto del corte de cinta a las renovadas instalaciones, que contó con la asistencia del presidente Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía, el superintendente de bancos Alejandro Fernández W. destacó que los logros de su gestión, mejorando la calidad de la supervisión y los servicios a los usuarios de los servicios financieros. El presidente del Colegio de Abogados, doctor Trajano Vidal Potentini, declaró que la sentencia del Tribunal Constitucional envió un mensaje al Tribunal Superior Electoral de que no puede intervenir en las elecciones de los gremios y envía el caso al órgano correcto, que es el Tribunal Superior Administrativo. Y tras salir con una ligera herida en la oreja en un atentado protagonizado por un joven de 20 años, el expresidente norteamericano Donald Trump sube en las encuestas y la convención republicana lo proclama candidato presidencial. El presidente se ha referido últimamente a su afán de reformas. Hasta en una reunión con los legisladores les dijo: van a tener que trabajar mucho porque yo voy a someter muchas reformas y muchas leyes. De leyes el país está lleno, ¿eh? El problema es que no se cumplen. Si las leyes se cumplieran en República Dominicana, no haría falta más leyes. Tiene, por ejemplo, la ley de tránsito. Todo el mundo creyó que con la ley de tránsito se iban a resolver los problemas, que iba a ser la panacea, y no. El tránsito es peor. Pero bueno, no quiero alejarme del tema. El presidente insiste que su primera reforma es la constitucional, que va a ser sometida o la va a presentar el 16 de agosto. Hay muchos juristas que consideran que es innecesario, que no hay tales candados
Por ejemplo, el jueves pasado yo tuve el doctor Yotin Curi, eminente jurista, y le decía, mire, ni siquiera hay artículos pétreos en la Constitución, que yo creía que sí, que había artículos que no se podían cambiar. Le decía, por ejemplo, el artículo que dice que el sistema de gobierno en la República Dominicana es democrático, dice, mire, eso se puede cambiar en algún momento, decir que no, que el sistema de gobierno es de otro tipo. Y que el candado que usted pone ahora, en 4 años otro presidente lo quita. Pero bueno, eso va a ser un gran tema de debate. El presidente ha hablado de un transitorio para él no poder ir. Danilo Medina se puso su transitorio y en el 19 trató de eliminarlo. Entonces también se puede. Está el otro elemento, que una cosa es lo que la ley de reforma lleve a la Asamblea Revisora, y otra cosa es lo que salga de ahí. Ese fue un tema también que yo traté muy ampliamente con el doctor Yotin Curi el pasado jueves. La Asamblea es soberana y puede no aprobar el candado y no aprobar el transitorio. Otro tema que el presidente trató, le hacen muchísimas preguntas que no vienen al caso, pero también le hacen preguntas interesantes sobre el endeudamiento. El presidente vuelve e insiste que la relación deuda-PIB, sí, la deuda entre el Producto Interno Bruto, ha bajado en su gobierno. Y con eso lo que decimos es que ha manejado el tema de la deuda. La relación deuda-PIB es una relación universal que se utiliza. Pero no significa eso después absolutamente nada. Por ejemplo, usted tiene países como Japón, que la relación entre la deuda entre el PIB es 150%. Y Japón no tiene problema en pagar su deuda. En los Estados Unidos es 100%. Pero Estados Unidos tiene la maquinita de imprimir dólares. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestra deuda y de la relación deuda-PIB? Lo vemos en el cuadro. ¿Qué dice ese cuadro? En diciembre del 2020, la relación deuda-PIB era 56, casi 7%. ¿Por qué? Porque en el 2020 el Producto Interno Bruto, que no es más que la suma de todos los bienes y servicios multiplicado por su precio que produce un país en un año, en el 2020 el PIB se desplomó en 10.000 millones de dólares porque la economía se cerró. Luego, si el PIB baja, y vamos a recordarnos de los quebrados, numerador y denominador, si el denominador baja, pues entonces aumenta la fracción. Ahora, ¿cuánto era la deuda en diciembre del 20? 44.000 millones. Nos vamos al 2024, que es el último dato que tiene la Dirección de Crédito Público. Ah, mire, sí, la deuda PIB bajó a 44.9 de 56.6. Magnífico. Ah, pero eso no significa que la deuda bajó, no. La deuda aumentó de 44.000 millones a 55.000 millones. Eso es el stock de deuda. Hay veces que la oposición dice, no, han contratado 30.000 millones en deuda, pero no ha sido un aumento, porque es que la deuda tiene dos componentes. La deuda que usted toma para financiar el déficit, y esa es la que te aumenta el stock de deuda, y la deuda que usted toma para pagar la amortización. Usted debe 100 y coge 100, cambia deuda vieja por deuda nueva. Pero la magnitud de la deuda donde se ve es que en este año el gobierno va a pagar 263.000 millones en deuda, en intereses de la deuda, 263.000 millones. Y eso representa el 25% de las recaudaciones tributarias. Después de educación, el mayor gasto son los intereses de la deuda. Y eso va a seguir aumentando si nos seguimos endeudando. Nos vamos a comerciales. Regresamos.
Lógicamente, la noticia de la semana fue el atentado fallido contra Donald Trump. Donald Trump, que ha enfrentado procesos judiciales, que ha sido condenado en procesos judiciales por temas sexuales, por temas que tienen que ver con unos documentos, eso no, por lo que pasó en enero, donde él exhortó a una turba que ocupó el Capitolio, eso no va a pasar como juicio. Pero él sobrevivió a eso. Tiene la suerte de ir a un debate con un presidente Biden que está disminuido mentalmente, que fue incapaz de hilar una idea, de saber responder, se confunde. Ahora hubo una reunión de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es el brazo armado de Occidente, y cuando dijo el presidente de Ucrania, dijo el presidente de Ucrania Putin, en vez de Zelensky. A veces luce desorientado cuando camina, lógico. Ganó el debate de Donald Trump. Ahora, el hombre tiene una suerte de que un joven de 20 años, jovencito de 20 años, Thomas Crook, le va a disparar. Y en el momento que le dispara, él mueve la cabeza y le roza la oreja. Thomas Crook, un joven de 20 años, que no tenía antecedentes penales, que era un muchacho solitario, pero sí tenía un arma de guerra, porque en Estados Unidos cualquiera con tener una identificación tiene un fusil AR-15. Eso ha habido un debate en esa sociedad, porque a cada rato hay un muchacho que coge un arma y va a una escuela y mata 20, o va a un mall y mata, pero en eso los republicanos han sido muy contundentes de que hay el derecho a que cada americano tenga un arma. Claro, hay una industria de armamento, una industria de rifle que tiene mucho dinero y que tiene mucho poder, y por eso se mantiene. Hubo fallos en la seguridad, porque hay videos donde se muestra el muchacho en el techo, a 130 metros del podio, y hubo gente que lo advirtió y lo vio, y se lo dijo a los agentes del servicio secreto y no hicieron nada. Lógico, tan pronto él disparó, un francotirador lo mató, pero murió entre el público un ex jefe de los bomberos de 50 años y gravemente heridos 2 personas que sobrevivieron. Trump, con esa foto, ya ganó las elecciones. La foto del año. Porque lo normal es que él fuera abajo, pero lo primero que dice, me tengo que poner los zapatos. Eso se oye en el podio. Y en vez de ir abajo, él levanta la mano y dice, fight, fight, lucha, lucha. Y miren esa bandera detrás de los Estados Unidos. Ya él ganó las elecciones con esa foto. Y esa foto va a ser premiada como la foto del año. Señores, cuando los planetas se alinean a favor, es como se alinean en contra. Los planetas están alineados a favor de Donald Trump, que ya fue proclamado a unanimidad en la convención republicana en Milwaukee. Lleva como vicepresidente a un senador de apenas 39 años, J.D. Vance. Ese tipo calificó a Trump como el Hitler norteamericano. Y hizo hasta un movimiento en contra de Trump. Pero después Trump lo apoyó, él ganó y el hombre está más a la derecha que Trump. Es más derechista que Trump. Trump tiene unas ideas que agradan una parte de los dominicanos. Él es antiaborto, él es anti-educación de género, él es anti todo ese movimiento LGTB, pero es un hombre que no respeta las instituciones, es un hombre autoritario y en esa sociedad no está acostumbrada a eso. Se espera que se mantenga la guerra comercial con China, que la globalización él le dé el golpe final. En fin, a nosotros en parte nos conviene, porque los demócratas cuando son gobierno nos atacan con Haití. Con Trump no vamos a tener ese problema.
Eso en cuanto a lo internacional. Finalmente, mi artículo de esta semana se llama El nuevo plan o la nueva ley de recapitalización del Banco Central. El Banco Central arrastra una deuda que se originó en las quiebras bancarias. En aquel momento era 89.000 millones y hoy es 1 billón. Es un número que usted sabe lo que es 1 billón. Es un 1 con 12 ceros. Eso a nadie le cabe en la cabeza. Tú entiendes que son 100 pesos, 1.000 pesos, 1 millón de pesos, 100 millones, pero 1 billón de billón. Por eso es que los americanos al billón le llaman 1.000 millones y al millón de millón le llaman trillón. Entonces ya hubo una ley de capitalización que fracasó. Yo estaba en la Junta Monetaria en ese momento y lo advertí cuando Leonel Fernández durante 4 años hizo los aportes que decía la ley y como quiera la deuda siguió subiendo. En mi artículo, que no lo voy a narrar, yo explico todas las medidas de política monetaria que toma el banco y que implican aumento de la deuda. Por eso yo digo en el artículo que no habrá ley de capitalización, que no habrá aporte fiscal, que no hay la capacidad. Y cuando digo aporte fiscal es de los impuestos que damos nosotros, entregárselo al Banco Central, porque mientras los certificados del banco sea el principal instrumento del Banco Central, esa deuda va a seguir creciendo. Yo no voy a llegar al extremo del brillante economista español que estuvo aquí recientemente, Lacalle, el doctor Lacalle, que dijo que es una deuda gigantesca y que era una especie de bomba de tiempo. Yo no llego a ese extremo porque sencillamente los bancos centrales no quiebran. No le pasa como al joven, ustedes recuerdan Mantequilla. Mantequilla tenía lo que se llama un esquema Ponzi. Es decir, él, con lo que él captaba, él pagaba los intereses. Eso es lo mismo que hace el Banco Central. Lo que pasa es que Mantequilla llegó un momento que no pudo honrar y cayó preso, pero el Banco Central tiene la maquinita de imprimir billetes y entonces no va a quebrar, pero sí la deuda va a seguir subiendo. Y si esa deuda se topa con una crisis económica, esa deuda le va a meter combustible a la crisis y además va a atar de manos al Banco Central. No le quito más tiempo, nos vamos a la entrevista con Felipe Vallejos. No se la pierdan, es un experto en temas de comunicación.